Dejar de esconderse transforma el respeto en una corriente imparable. Por años, la sombra del conflicto nos ha paralizado, una fuerza invisible que dictaba nuestras reacciones, que nos encadenaba al silencio, que nos negaba el respeto que anhelábamos. Aquella voz interna susurraba: evita, cede, mantén la paz a toda costa. Pero esa paz era una ilusión frágil, construida sobre el sacrificio de nuestra propia dignidad. Cada retirada, cada palabra no dicha, erosionaba no solo cómo nos veían los demás, sino, más crucial aún, cómo nos veíamos a nosotros mismos. Una espiral descendente hacia la irrelevancia, donde tu presencia se difuminaba, tus opiniones se desvanecían y tu esencia masculina se diluía en la niebla del conformismo. ¿Estás preparado para desenterrar la verdad detrás de esta dinámica, para desvelar el mecanismo exacto que te ha mantenido cautivo y, por fin, desatar el torbellino de respeto que mereces? Prepárate para una inmersión profunda. Si buscas más herramientas para forjar un carácter inquebrantable, revisa el manual Imparablemente, cuyo enlace está en la descripción del canal. Permíteme revelarte una verdad cruda, una que muchos hombres han intentado enterrar bajo capas de complacencia y miedo: el silencio. No el apacible, el de la meditación que pacifica el alma, sino ese otro silencio, el que elegimos cuando la voz de la confrontación se alza ante una injusticia, ante la falta de respeto, ante la violación de tus propios principios. Ese silencio, hermano, es el veneno más insidioso que un hombre puede introducir en su propia fortaleza interior. No trae paz, trae podredumbre. Imagina por un momento que tu espíritu es una forja, un lugar sagrado donde se moldea tu carácter, tu honor, tu voluntad inquebrantable. Cada vez que evades la confrontación necesaria, cada vez que tragas esa palabra aguda que debió ser pronunciada, que reprimes esa reacción justa, que permites que una línea sea cruzada sin defensa, no estás evitando un problema superficial. Estás arrojando una gota de ácido corrosivo sobre el acero de tu alma, una gota, luego otra y otra. Al principio apenas se nota su efecto devastador, una pequeña mancha, un ligero deslustre en la superficie. Pero con el tiempo, esa corrosión se extiende, se internaliza y lo que antes era un acero templado, fuerte e inquebrantable, comienza a volverse poroso, quebradizo, corroído desde dentro hasta sus cimientos más profundos. Esta erosión interna es un proceso lento, casi imperceptible al principio, como una enfermedad crónica que carcome tus órganos vitales sin que te des cuenta de su avance, hasta que ya es demasiado tarde para revertirla fácilmente. Te conviertes en un espectador silencioso de tu propia vida, un fantasma que deambula por los pasillos de su propia existencia, sin voz, sin peso, sin la capacidad de dejar una huella significativa en el mundo que te rodea. Las frustraciones no expresadas se acumulan, se sedimentan en lo más profundo de tu ser, transformándose lentamente en resentimiento, en amargura, en una constante sensación de insatisfacción que te persigue día y noche, minando tu energía vital. Ese nudo en el estómago que sientes, esa irritabilidad latente, esa fatiga mental persistente que te acompaña sin causa aparente, no son más que los síntomas de una batalla interna que te niegas a librar en el exterior, una guerra civil en tu propio espíritu. Y no solo te envenenas a ti mismo en este silencio autoimpuesto. Los demás, consciente o inconscientemente, perciben esta falta de confrontación como una debilidad fundamental. Te ven como un hombre que puede ser empujado sin consecuencias, un límite que puede ser traspasado una y otra vez sin enfrentar resistencia. Tu voz, que debería resonar con autoridad cuando es necesario defender tu verdad, se convierte en un murmullo que nadie escucha, o peor aún, que nadie se molesta en escuchar porque carece de la fuerza de la convicción. El respeto genuino no se exige con palabras vacías. El respeto se gana y se mantiene a través de la coherencia inquebrantable entre tus palabras y tus acciones, a través de tu disposición firme a defender tu espacio, tus principios, tu valía como individuo. Cuando eludes esa responsabilidad fundamental de defenderte, no solo pierdes el respeto de los demás, lo que ya es doloroso y humillante, sino que empiezas a perder el respeto por ti mismo. Y eso, caballero, es la herida más profunda, la más difícil de sanar, la que te persigue en la soledad de tus pensamientos. Te miro a los ojos y te pregunto, ¿acaso no has sentido alguna vez esa punzada de decepción contigo mismo, esa vergüenza silenciosa, después de permitir que alguien te falte al respeto o cruce un límite, y tú, por miedo, por evitar la fricción
o por buscar una paz ilusoria, simplemente callaste. Esa cobardía disfrazada de diplomacia, esa pasividad vestida de paciencia, es en realidad un pacto inconsciente con el autosabotaje. Es como un árbol majestuoso que se niega a resistir el viento en su afán de evitar romperse, pensando que así encontrará seguridad, solo para descubrir que sus raíces se pudren en la inmovilidad y su tronco se vuelve débil y vulnerable a cualquier tempestad inesperada. La vida, como la naturaleza en su máxima expresión, exige resistencia, exige que te plantes firme en la tierra, que marques tus fronteras con la convicción inquebrantable de un guerrero que defiende su territorio sagrado. Si no lo haces con determinación, otros lo harán por ti, y no les importará pisotear tus aspiraciones, tus derechos más básicos, tu misma identidad como hombre. Serás un terreno baldío donde cualquiera puede sembrar la maleza de su indiferencia, de su manipulación, de su desprecio más absoluto. La verdad es que un hombre que evita la confrontación necesaria por miedo al conflicto no está evitando problemas, está incubando una crisis interna mucho mayor, una que erosiona su carácter, anula su autenticidad y aniquila su capacidad innata de liderar, de proteger a quienes le importan y de prosperar en todos los ámbitos de su existencia. Es un lento suicidio del espíritu masculino, una renuncia consciente a la esencia misma de lo que significa ser un hombre íntegro, respetado y dueño de su propio destino. Ha llegado el momento ineludible de romper ese silencio que te encadena, de entender que la confrontación no es destructiva cuando nace de la necesidad vital de defender la verdad, la justicia y tu propia valía innegociable. Llegado el momento ineludible de romper ese silencio que te encadena, de entender que la confrontación no es destructiva cuando nace de la necesidad vital de defender la verdad, la justicia y tu propia valía innegociable. Sin embargo, que existe una sombra insidiosa que se cierne sobre muchos hombres de gran potencial, un espejismo de virtud que en realidad se convierte en la más cruel de las trampas, el falso compromiso. Este no es el compromiso noble que surge de la sabiduría y el respeto, ni la flexibilidad estratégica de un líder, sino una rendición silenciosa, una abdicación gradual de tu propia esencia bajo el disfraz de la diplomacia o una paz superficial. Es la decisión de ceder terreno, de silenciar tu voz interior, de diluir tus convicciones en el caldero de la conveniencia, todo para evitar el roce, el desacuerdo, la tensión que te sacaría de tu zona de confort. Cada una de estas concesiones, por pequeñas que parezcan, es un eslabón más en la cadena que aprisiona tu carácter inquebrantable. Imagina un guerrero que, en lugar de empuñar su espada con la convicción de su misión, la envaina una y otra vez ante el más mínimo desafío, justificando su inacción como prudencia o un esfuerzo por evitar hostilidades. ¿Qué sucede entonces? Su armadura, antes brillante y símbolo de su espíritu indomable, comienza a oxidarse. Su espíritu combativo se debilita con cada retirada, y sus adversarios aprenden una lección fundamental. Su resistencia es una fachada, un muro de cartón que se derrumba al primer soplo. Cada vez que cedes repetidamente, cada vez que traicionas tus principios para calmar las aguas, estás enviando un mensaje claro al mundo y, lo que es infinitamente más peligroso, a ti mismo. Poco a poco, dejas de reconocer al hombre que ves en el espejo. Aquel que una vez tuvo convicciones firmes y una visión clara, un propósito definido, ahora se diluye en una amalgama de concesiones, un reflejo pálido de su potencial no realizado. Tu esencia se desdibuja y con ella la fuerza magnética de tu personalidad, esa autenticidad que te define. Los demás, con una aguda percepción que a menudo negamos en nosotros mismos, comienzan a verte no como el visionario o el pilar de fortaleza que aspiras a ser, sino como aquel que siempre se doblega, cuyo sí es fácil de obtener y cuyo no carece de peso. Tu voz pierde resonancia, tus ideas se desestiman con ligereza y tu presencia, antes imponente, se vuelve meramente funcional, casi invisible. Te conviertes para ellos en un comodín manipulable en el camino de menor resistencia que garantiza la complacencia. Este falso compromiso es una trampa sigilosa, tejida con los hilos de tu deseo de evitar el conflicto a toda costa, de mantener una paz superficial que en el fondo te está ahogando. Cada vez que te conformas con menos de lo que mereces, cada vez que silencias una objeción válida para no agitar las aguas, estás construyendo, ladrillo a ladrillo, los barrotes de tu propia prisión invisible.
Te conviertes, sin darte cuenta, en el arquitecto de tu propio confinamiento, negándote el oxígeno vital de la autenticidad y el respeto propio. Piénsalo en el ámbito profesional. Presentas una idea brillante, fruto de noches sin dormir y un esfuerzo titánico. Al recibir una crítica tibia o una sugerencia diluyente, cedes. La modificas, la ablandas, la haces irreconocible, no porque el cambio mejore el proyecto, sino solo para complacer, para evitar una discusión, para no ser percibido como conflictivo. El resultado es que tu proyecto pierde su filo, su impacto, su alma, convirtiéndose en una versión mediocre de lo que pudo ser. Y lo que es peor, la próxima vez, tus colegas ya esperan que tu propuesta sea maleable, que tus límites sean flexibles hasta la inexistencia. Has enseñado al mundo cómo tratarte, y ellos han aprendido la lección de que tu carácter es negociable. O considera tus relaciones personales. Permites que se crucen límites sagrados para ti. Aceptas un trato que te degrada, una falta de respeto que te corroe por dentro, con la esperanza de preservar una armonía ilusoria. La verdadera armonía no puede construirse sobre los escombros de tu dignidad. Lo que obtienes es una convivencia desbalanceada, donde tu bienestar, tu voluntad y tu integridad son sacrificados una y otra vez en el altar de un supuesto equilibrio que nunca llega, dejando un vacío en tu espíritu. La paradoja cruel es que, en tu afán por mantener esa paz externa, generas una guerra interna, una batalla silenciosa que libra tu espíritu contra la persona en la que te estás convirtiendo. El hombre de principios, el visionario, el líder que está llamado a ser, se ve asfixiado por el hombre que teme al disenso y a la fricción necesaria para el crecimiento. ¿No te has preguntado alguna vez dónde quedó ese fuego interno, esa voz inquebrantable de tu convicción que te susurraba tus verdaderas aspiraciones y te impulsaba a la grandeza, antes de que el peso de la complacencia la silenciara y la transformara en un mero eco lejano? Este es el giro ineludible. El falso compromiso no es una tregua, es una capitulación progresiva de tu ser. No es construir puentes, es demoler tus propios cimientos pieza a pieza hasta que solo quede un vacío. Y el precio de esta capitulación es tu propia identidad. La percepción de tu valor se desvanece como humo y la posibilidad de liderar tu vida con integridad inquebrantable se escapa entre tus dedos como arena. Ha llegado el momento, guerrero, de desmantelar esta trampa. Es la hora de forjar tu carácter de acero, no cediendo, sino manteniéndote firme en cada pulgada de tu ser. La confrontación, entendida como la defensa de tu verdad y tu valor, es el cincel que esculpe tu verdadera forma, el fuego que templa tu acero, la única vía para recuperar el respeto perdido y consolidar el que está por venir. Levántate. Entendida como la defensa de tu verdad y tu valor, es el cincel que esculpe tu verdadera forma, el fuego que templa tu acero, la única vía para recuperar el respeto perdido y consolidar el que está por venir. Levántate. Es el momento de despojarte de las cadenas autoimpuestas y adentrarte en el mapeo del campo de batalla. No hablo de pólvora y trincheras, sino del complejo paisaje de tu mente, donde el enemigo no son las voces ajenas ni las miradas de desaprobación, sino los fantasmas tejidos por tu imaginación, las sombras de tu miedo que te paralizan mucho antes de que se dispare el primer cartucho. La confrontación, para muchos hombres, no es el dragón que atemoriza, sino la silueta distorsionada que proyecta sus sombras sobre un muro imaginario. Es el susurro engañoso de escenarios catastróficos que nunca se materializan, la anticipación de un desastre que solo existe en tu mente, un veneno autoimpuesto que nubla tu juicio y debilita tu voluntad, impidiéndote reivindicarte. Observa con astucia qué es lo que realmente te aterroriza cuando enfrentar esa situación incómoda, esa injusticia flagrante, esa verdad que se ahoga en tu garganta. ¿Es el miedo a ser visto como un hombre difícil, un disidente, o la pérdida de una conexión, aunque esa conexión se base en tu sumisión y tu silencio? ¿O temes revelar una vulnerabilidad, un rincón de tu ser que has mantenido oculto por años al defender tu postura? La raíz no suele ser el impacto real de la confrontación, sino el eco prefabricado de lo que otros podrían pensar, o peor aún, de lo que tú mismo has condicionado a tu mente para que crea que pensarás de ti si fracasas. Es la humillación anticipada, el ridículo imaginado, el juicio severo que crees que se cernirá sobre tu nombre. Estos no son obstáculos reales, son espejismos, fortificaciones hechas de niebla
que se disolverán al primer rayo de tu voluntad firme. El hombre que huye de la confrontación no la evita, la internaliza, dejándola fermentar en su espíritu, corroyendo su autoestima y mermando su energía vital. Cada vez que evitas alzar la voz por lo que es justo, cada vez que permites que otro cruce tus límites sin objeción, una parte de ti se extingue. Cedes terreno en tu propio campo de batalla personal, permitiendo que las sombras avancen y ocupen más espacio en tu fortaleza. Con el tiempo, esta acumulación de microderrotas silenciosas no solo te roba el respeto ajeno, sino, lo más devastador, te arrebata el respeto por ti mismo. Te hace dudar de tu propia valía y de tu capacidad para forjar tu propio destino, convirtiéndote en un espectador pasivo de tu vida, un fantasma que camina entre los vivos, pero que carece de la sustancia del carácter forjado por la acción. Es hora de ser el general de tu propio ejército, de levantar el catalejo y observar el terreno con una claridad brutal. ¿Cuál es el verdadero fantasma que te persigue? ¿Es el miedo al rechazo, al aislamiento social que crees que vendrá si te mantienes firme? ¿O es la aprensión a la escalada, la creencia de que cualquier desacuerdo inevitablemente se convertirá en una guerra total? Quizás es el temor a equivocarte, a no tener todas las respuestas, a exponerte a la crítica. Pero te pregunto a ti, guerrero de tu propia verdad, ¿no es infinitamente más deshonroso vivir una vida de arrepentimiento y de oportunidades perdidas por la cobardía de no haberte enfrentado a tus fantasmas, que haber luchado y quizás, solo quizás, haber fracasado en un intento? La verdadera derrota no es caer, sino rehusarse a levantarse para pelear. El mapeo de este campo de batalla interno exige una autoinspección despiadada. Identifica esos escenarios imaginarios, dales un nombre, ponles cara. ¿Qué es lo peor que realmente podría pasar? Y más importante aún, ¿qué recursos tienes tú, con tu carácter forjado y tu voluntad inquebrantable, para afrontar esas supuestas peores consecuencias? Descubrirás que la mayoría de tus temores son castillos de arena ante la marea de tu determinación, ilusiones ópticas que solo cobran fuerza en la oscuridad de tu ignorancia sobre ti mismo. La confrontación, vista desde esta perspectiva, no es un acto de agresión, sino una declaración de existencia, una afirmación de tu soberanía personal. Es el momento de dejar de ser el náufrago a merced de las olas y tomar el timón de tu propia embarcación. Cada vez que eliges la confrontación consciente y con principios, no solo reafirmas tus límites y valores, sino que envías un mensaje inequívoco al universo y, crucialmente, a ti mismo, que eres un hombre de valor, un hombre que no se doblega ante la adversidad ni se rinde ante los fantasmas internos. Estás templando tu carácter, solidificando tu voluntad y forjando la armadura de respeto que te acompañará en cada paso de tu vida. Este es el camino del guerrero, el sendero que te lleva a la autenticidad, a la integridad y finalmente al respeto incondicional, aquel que no se pide, sino que se gana a pulso y se irradia desde lo más profundo de tu ser. No te escondas más. La verdad te espera en el campo de batalla y tu honor, en la voluntad de enfrentarla. Empieza ahora. Onal, aquel que no se pide, sino que se gana a pulso y se irradia desde lo más profundo de tu ser. No te escondas más. La verdad te espera en el campo de batalla y tu honor, en la voluntad de enfrentarla. Empieza ahora. Entramos ahora en el corazón de la contienda moderna, una arena donde no se derrama sangre, pero sí se desangra el espíritu. La anatomía del ataque psicológico. Es una guerra silenciosa que muchos hombres libran diariamente sin siquiera identificar a su adversario, un depredador que se mueve entre las sombras de las interacciones cotidianas, minando tu voluntad, tu percepción de la realidad y tu propia valía. Estos ataques no vienen con un puñetazo, sino con una daga invisible que busca perforar tu psique, erosionando la fortaleza que tanto te ha costado construir. Imagina tu mente como una fortaleza inexpugnable, muros de convicción y torres de autoconfianza que has levantado con cada desafío superado. El manipulador no ataca la puerta principal con arietes evidentes, sino que busca grietas sutiles, aberturas diminutas en tu armadura mental. Su arsenal es sofisticado y astuto, diseñado para desorientarte y hacerte dudar de tu propia razón. Una de sus tácticas más insidiosas es la de hacerte dudar de tu propia cordura, el llamado gaslighting, donde se niegan eventos que viviste, se distorsionan tus recuerdos o se minimizan tus emociones con frases como nunca dije eso o estás exagerando. Es tu imaginación.
Estas palabras, aparentemente inocuas, son semillas de duda plantadas en tu jardín mental, destinadas a hacerte cuestionar tu percepción de la realidad, tu memoria, y en última instancia, tu propia sensatez, dejándote vulnerable y desequilibrado. Otra herramienta poderosa en su arsenal es la descalificación y la minimización. Cuando expresas una preocupación genuina o un logro con orgullo, el manipulador busca restarle importancia, con un no es para tanto, o un siempre te tomas las cosas tan personal, aniquilando tu experiencia, negando la validez de tus sentimientos o borrando la relevancia de tus esfuerzos. Esta táctica te reduce, te empequeñece, te hace sentir que tus batallas internas son triviales o que tus victorias carecen de mérito, debilitando la fibra de tu autoestima. Luego está la proyección, donde el manipulador, incapaz de confrontar sus propias sombras, te las arroja a ti, atribuyéndote sus defectos, sus intenciones negativas o sus frustraciones. De repente, tú eres el egoísta, el irresponsable o el que busca problemas, cuando en realidad están proyectando sus propias carencias sobre tu figura. También se valen de la triangulación, incorporando a terceros en la dinámica para crear una división o para validarse a sí mismos, debilitando tu posición o aislándote. Fulano también piensa que eres demasiado sensible, es una flecha envenenada que busca minar tu confianza y tu conexión con los demás. Y no podemos olvidar la pasividad agresiva, el arma del silencio punitivo o la puya disfrazada de comentario inocente. Un ataque camuflado que te deja con una sensación de malestar, sin un blanco claro al que responder, un veneno lento que corroe la confianza y la autenticidad en la relación. Pero la verdadera tragedia no reside únicamente en la existencia de estos ataques, sino en cómo tu renuencia a confrontarlos los empodera, les otorga la fuerza para penetrar aún más profundo en tu ser. Cada vez que evades la confrontación, cada vez que eliges el silencio ante la injusticia, estás abriendo una puerta, invitando al invasor a cruzar tus fronteras psicológicas. Es el miedo al conflicto, la aversión a ser el hombre problemático, el deseo, a veces malentendido, de mantener una falsa paz lo que les da carta blanca. Tu inacción es la base sobre la cual construyen su dominio. Tu silencio es la confirmación de su poder. ¿Cuántas veces has sentido esa punzada interna, esa señal de alarma en tu instinto, y aún así decidiste dejarlo pasar creyendo que era más fácil ignorarlo? El coste de esta evasión es devastador. Con cada ataque no confrontado, tu respeto por ti mismo se resquebraja, tu voz interior se debilita y tu carácter se desdibuja, hasta que corres el riesgo de convertirte en un eco de las expectativas ajenas, un hombre moldeado por la comodidad de otros, no por la férrea disciplina de tu propia voluntad. Te conviertes en un objetivo fácil, un terreno fértil para que sus malas hierbas sigan creciendo sin oposición. Tu honor, esa cualidad innegociable de un hombre, se ve comprometido cuando permites que otros pisoteen tu dignidad sin respuesta. La confrontación no es agresión, es la declaración inquebrantable de tu soberanía, la línea indeleble que trazas en la arena para proclamar que tu espacio, tu valor y tu verdad son inviolables. Es la afirmación de que eres un hombre de principios, que no negocias tu integridad por una paz ilusoria. Es en ese acto de firmeza, en esa exhibición de carácter inquebrantable, donde no solo detienes el ataque, sino que reclamas tu respeto inmediato y forjas una versión de ti mismo que se niega a ser minimizada o controlada. Levántate, enfrenta y recupera tu poder. Y entonces, justo en ese preciso instante, te encuentras al borde de un abismo existencial, un punto de inflexión irreversibles que la vida te ha presentado con una claridad demoledora. Este no es un mero momento de contemplación, es el sagrado umbral del punto de no retorno, donde la pasividad se transmuta en tu verdugo y el silencio, antes percibido como prudencia o diplomacia, revela su verdadera naturaleza, una sentencia autoimpuesta, un pacto tácito con la invisibilidad. Has sido testigo de cómo tu voz era silenciada, tus límites ignorados, tu integridad cuestionada. Has sentido el corrosivo goteo de la falta de respeto, erosionando tu valía como el agua socava la piedra más dura, centímetro a centímetro, día tras día. Quizás, durante demasiado tiempo, has justificado tu inacción con la nobleza de la paz, con la falsa creencia de que ceder es un signo de fortaleza, o que ignorar las provocaciones las disolvería por sí solas. Pero la realidad, cruda y desafiante, te ha enseñado una verdad ineludible. La inacción no es neutralidad.
Es la mayor provocación, el permiso tácito que otorgas a quienes buscan dominar o devaluar tu espacio, tu tiempo, tu esencia. Es el campo abierto que se entrega al enemigo sin una sola batalla, la rendición antes del combate, una herida autoinfligida en tu espíritu que se agrava con cada oportunidad perdida de alzar tu voz. ¿Has sentido alguna vez ese nudo en el estómago, esa punzada de arrepentimiento después de dejar pasar una ofensa o una injusticia contra ti mismo, solo para ver cómo el patrón se repetía con aún más audacia? Este punto de no retorno no se manifiesta como una opción, sino como una imperiosa necesidad, un grito ancestral que emerge desde lo más profundo de tu ser, exigiendo un cambio radical. Es la presa que, tras años de acumular presión, finalmente cede, liberando una fuerza incontrolable. Es el instinto del guerrero que, acorralado y despojado de toda esperanza externa, descubre la furia inextinguible de su propia resistencia interna. Ya no se trata de evitar el conflicto, se trata de evitar la desintegración de tu propio carácter, de impedir que la sombra de los demás eclipse tu propia luz. La inacción ha demostrado ser una forma insidiosa de autoengaño, un refugio ilusorio donde esperabas que los problemas se resolvieran solos o que la buena voluntad fuera suficiente para que otros reconocieran tu valor. Pero los hombres fuertes se forjan en la fragua de la confrontación, no en el cómodo asiento del espectador. El respeto no se mendiga ni se espera. Se gana con cada decisión, con cada palabra, con cada acción que defiende tu territorio y tu verdad. Cada vez que permitiste que te pisotearan, que te interrumpieran, que te menospreciaran sin una respuesta firme, no solo reforzaste el comportamiento del agresor, sino que también le enviaste un mensaje claro a tu propio subconsciente. No soy digno de defensa, mi voz no importa. Y ese es el verdadero peligro, la silenciosa erosión de la autoestima que puede convertir al hombre más prometedor en una sombra de lo que podría ser. Ahora ante ti se presenta la oportunidad de romper ese ciclo vicioso, de trazar una línea indeleble en la arena y declarar con cada fibra de tu ser, no más. Este es el momento de entender que tu dignidad no es negociable, que tu espacio es sagrado y que tu palabra tiene el peso de tu propia existencia. El miedo a la confrontación, a la incomodidad momentánea, palidece en comparación con el dolor persistente de la autotraición, con la amargura de vivir una vida donde tus límites son meras sugerencias para los demás. Es en este instante, precisamente ahora, cuando la chispa de la rebeldía se enciende en tu interior, transformando la inacción en una fuente de poder. La inacción ya no es una opción, es un lastre que te arrastra al fondo. Es el momento de elegir la incomodidad de la verdad por encima de la falsa paz del silencio, de elegir la forja de tu carácter por encima de la aceptación condicionada de otros. Este es el punto de no retorno, el umbral donde el hombre que fuiste te se desvanece y emerge el hombre que estás destinado a ser, uno que se defiende, que habla su verdad y que al hacerlo inspira un respeto inquebrantable, no solo en los demás, sino, y más importante aún, en sí mismo. La decisión es tuya y el tiempo de actuar ha llegado. Y es precisamente ahora, en este amanecer de tu nueva era, donde te revelaré la estrategia del gladiador moderno. Un sistema que no solo te permitirá confrontar cualquier desafío con una lucidez implacable, sino que transformará esa aparente debilidad que muchos temen mostrar, la vulnerabilidad, en tu más afilada espada y tu escudo más resistente. Imagínate por un momento en la arena de la vida, no como un espectador pasivo, sino como un verdadero gladiador, un hombre que ha forjado su carácter en el crisol de la autodisciplina, un guerrero no de batalla física, sino de una contienda interna y estratégica. La confrontación, mi hermano, no es un mero choque de voluntades o un intercambio acalorado de palabras. Es un campo de batalla psicológico donde la victoria se decide mucho antes de que se pronuncien las primeras palabras. Se gesta en la fortaleza inquebrantable de tu mente. Para el gladiador moderno, la claridad mental no es un lujo, sino una necesidad existencial, la brújula que le guía a través de la densa niebla de la emoción y la agresión ajena. Antes de cada combate, el gladiador no se lanza a ciegas. Respira profundamente, ancla su presencia en el momento presente, siente la arena bajo sus pies, el peso de su arma en la mano y visualiza cada movimiento, cada posible ataque y cada contraataque. Del mismo modo, ante una confrontación, tu primera arma es tu aliento. Una pausa consciente, una respiración profunda que te reconecta con tu centro,
que disuelve la niebla de la ira o el miedo. Este instante sagrado te permite ver el panorama completo, identificar no solo las palabras que se pronuncian, sino las motivaciones ocultas, los puntos de presión, las verdaderas necesidades detrás de la agresión o la resistencia. Es como si, en medio del caos, activaras un lente de alta definición que te permite diseccionar la situación con la precisión de un cirujano. Ya no reaccionas impulsivamente como un animal acorralado, sino que respondes con la deliberación de un estratega que ha estudiado su tablero de ajedrez. Pero la verdadera maestría de esta estrategia reside en entender y emplear la vulnerabilidad, no como una grieta en tu armadura, sino como una sofisticada técnica de combate. Piensa en un gladiador que, en un giro inesperado, deja caer su escudo por un instante, no por debilidad, sino para revelar una apertura que invita a un ataque predecible, solo para contraatacar con una fuerza devastadora en el momento exacto. La vulnerabilidad, en el contexto de la confrontación consciente, es la capacidad de reconocer y articular tu verdad interna sin temor a ser juzgado o herido, de expresar un sentimiento genuino o una preocupación honesta, no desde una posición de súplica, sino desde una posición de fuerza y autenticidad. Imagina a un hombre en una discusión tensa con un colega que le ha faltado al respeto. En lugar de replicar con furia o esconder su malestar, él mira a su colega a los ojos y dice con calma y firmeza: entiendo tu punto de vista, pero debo admitirte que tus palabras me hicieron sentir despreciado, y eso es algo que no puedo aceptar. ¿Cuántas veces has permitido que el miedo al conflicto te robe tu voz, dejando un amargo sabor, arrepentimiento en tu interior? Este acto de expresar una verdad personal, un sentimiento honesto, no es debilidad. Es un acto de coraje supremo que desarma a tu interlocutor, porque la agresión se alimenta de la fricción, de la resistencia que espera encontrar. Cuando presentas una verdad desnuda, sin defensas de orgullo o ira, invitas a la empatía, a la reflexión. Has movido la confrontación de un choque de egos a un terreno de entendimiento humano. Has transformado una batalla potencial en una negociación. Tu integridad permanece intacta y tu posición se fortalece precisamente por tu disposición a mostrarte humano y auténtico. Este es el poder de la vulnerabilidad estratégica. No es abrirte para ser heridos, sino para controlar la narrativa, para demostrar que posees la seguridad en ti mismo para ser transparente, y al hacerlo, no solo ganas respeto, sino que a menudo abres la puerta a soluciones que antes parecían imposibles. Este sistema, el del gladiador moderno, es una invitación a dominar tu paisaje interior, a ser el arquitecto de tu propio respeto. Es el camino para aquellos que buscan un carácter inquebrantable, una presencia que irradia autoridad no por intimidación, sino por la pura fuerza de su verdad y su capacidad para manejar las complejidades de la vida con una maestría serena. Cuando te atreves a enfrentar, con claridad mental y vulnerabilidad estratégica, no solo resuelves el conflicto externo, sino que cultivas una profunda paz interna, una autoconfianza que se vuelve un pilar inamovible en tu vida. Te conviertes en el hombre que no huye, que no se esconde, sino que se alza, firme y digno, en cualquier arena que la vida le presente, y al hacerlo, el respeto de los demás y, lo que es infinitamente más valioso, tu propio respeto, se ganan de inmediato y para siempre. La arena te espera, y es tu momento de entrar en ella con la sabiduría y la fuerza de un verdadero gladiador moderno. Demás, y, lo que es infinitamente más valioso, tu propio respeto, se ganan de inmediato y para siempre. La arena te espera, y es tu momento de entrar en ella con la sabiduría y la fuerza de un verdadero gladiador moderno. Pero en esta arena, la victoria no se mide únicamente por la contundencia de tus golpes, sino por la maestría con la que navegas la tempestad de la interacción humana, por tu habilidad para dominar una de las tácticas más sutiles y poderosas, el arte de la escalada controlada. No se trata de un arrebato de ira ni de una explosión desmedida de emociones, sino de un ascenso deliberado y estratégico en la intensidad de una confrontación, manteniendo siempre las riendas firmemente asidas, sin jamás perder el control de tu nave en medio del fragor. Imagina el ajedrez. Cada movimiento es una declaración, cada avance una presión calculada sobre tu adversario, no una embestida ciega, sino un paso firme que te acerca a la victoria, calibrado con una precisión milimétrica.
El corazón de la escalada controlada late al ritmo de la inteligencia emocional, tu arma secreta, el verdadero fulcro de tu poder. Es tu mapa táctico, tu visión nocturna en el campo de batalla de las palabras y las voluntades. Permite que disciernas no solo lo que se dice, sino lo que se siente, lo que impulsa al otro, cuáles son sus puntos débiles y sus fortalezas invisibles. Es la capacidad de leer las microexpresiones que delatan la inseguridad, de escuchar el subtexto que revela el verdadero miedo o la verdadera intención que se oculta tras la fachada de la bravuconería. Un hombre que domina esta habilidad es como el capitán de un barco que navega por aguas turbulentas. No se deja llevar por el pánico de las olas gigantes, sino que su patrón siente la dirección del viento y ajusta su timón con una calma inquebrantable, precisamente para usar la furia del océano a su favor, para transformar la adversidad en impulso. Tu primera tarea en este arte es la autoobservación implacable, la introspección feroz. Debes ser consciente de tu propia respiración, del nudo que se forma en tu estómago, de la pulsación que late en tus sienes cuando la tensión aumenta. Antes de presionar, antes de elevar la voz o de endurecer tu postura, debes tener un dominio absoluto sobre tu propio ser, una quietud interna que irradia autoridad. Este es el primer muro que forjas, la fortaleza inexpugnable desde la cual planificarás cada ofensiva. La inteligencia emocional te dota de la perspectiva necesaria para no reaccionar como un autómata, sino para responder con propósito. Reaccionar es ser una marioneta de tus impulsos. Responder es ser el arquitecto consciente de tu destino. Es esta autodisciplina, este carácter inquebrantable, lo que te permite decidir cuándo pisar el acelerador de la tensión y cuándo soltarlo, siempre con un propósito claro, nunca por mero impulso o descontrol. La escalada controlada se manifiesta en una serie de movimientos tácticos, cada uno con una intención clara y medida. Comienza, a menudo, con una firmeza sutil, una inflexión en la voz que denota autoridad, un contacto visual más prolongado que establece tu presencia, tu inquebrantable convicción. No hay gritos iniciales, no hay amenazas vacías que se dispersan en el aire. Simplemente una declaración inquebrantable de tu posición, una demostración tácita de que no te moverás de tu terreno. Si la resistencia persiste, si la otra parte se empeña en el desafío, puedes incrementar la presión progresivamente. Esto podría ser a través de una pregunta directa que expone la inconsistencia del otro, un silencio estratégico que obliga a tu interlocutor a llenar el vacío con sus propias inseguridades, o una reafirmación concisa y sin titubeos de tus límites y expectativas. Cada paso es una pequeña elevación en el termostato de la tensión, cuidadosamente calibrada para observar la reacción del otro, para medir su temple. Es como un maestro de artes marciales que no golpea sin objetivo, sino que sondea las defensas del oponente con toques ligeros antes de asestar un golpe decisivo y calculado. Pero aquí reside la clave maestra, saber cuándo y cómo desescalar con gracia, o cuándo mantener la presión sin cruzar la línea de la agresión gratuita o la humillación. La inteligencia emocional te susurra cuándo la escalada ha cumplido su objetivo, cuándo has establecido tu punto o has obligado al otro a reconsiderar su postura. Un verdadero hombre de carácter no necesita humillar, necesita ser escuchado, comprendido y, lo más importante, respetado. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación donde tu temperamento amenazaba con tomar el control, o donde sentiste la urgencia de reaccionar impulsivamente solo para lamentarlo después? Este arte te ofrece una alternativa estratégica. Si la situación se vuelve demasiado volátil, la misma inteligencia que te guió hacia arriba te indicará cómo bajar la temperatura sin ceder terreno valioso. Esto podría ser a través de una propuesta de pausa para procesar, un cambio de enfoque hacia un problema subyacente o la reiteración de un objetivo común que beneficia a ambas partes, siempre desde una posición de fuerza, nunca de sumisión o debilidad. La escalada controlada no es sobre ganar siempre la discusión o dominar por la fuerza bruta de tu voz. Es sobre dominar la interacción misma, sobre orquestar el flujo de la energía en la sala, en la conversación, en el conflicto. Es entender que a veces la mayor demostración de fuerza es tu capacidad para mantener la calma cuando todos los demás están perdiendo la suya, para articular tu verdad con una seriedad que desarma, para mantenerte firme en tus convicciones, sin perder la compostura ni la dignidad. Es ver la confrontación
no como un campo de batalla para aniquilar al enemigo, sino como una mesa de negociación donde tu inteligencia es tu mejor estratega, donde cada palabra cuenta y cada silencio tiene un peso. Esta disciplina de la mente y del espíritu te permite transformar el caos en orden, la ira en influencia y la hostilidad en un camino hacia un entendimiento, o al menos hacia un respeto claro de tus límites innegociables. Este es el camino del líder, el camino del hombre que forja su propio destino y exige el respeto que ha ganado a pulso, controlando no solo a los demás, sino principalmente a sí mismo. Claro de tus límites innegociables. Este es el camino del líder, el camino del hombre que forja su propio destino y exige el respeto que ha ganado a pulso, controlando no solo a los demás, sino principalmente a sí mismo. Al abrazar esta postura inquebrantable, desatas una reacción en cadena que transforma tu entorno de manera profunda y categórica. Es una onda expansiva de autoridad y convicción que se propaga desde el epicentro de tu voluntad. Imagina por un momento el primer dominó cayendo, no por azar, sino impulsado por la fuerza decidida de tu mano. Ese dominó es tu primera manifestación de no ceder, de plantar bandera, de mantener tu palabra y tus límites. Lo que sigue es una coreografía imparable de consecuencias. El aire mismo a tu alrededor cambia, vibrando con una nueva frecuencia. Aquellos que antes te percibían como maleable, como un terreno fértil para la indecisión o la complacencia, ahora encuentran una barrera de acero, un muro impenetrable de carácter. La primera reacción es casi instintiva en los demás. Una pausa, una reevaluación. Sus cejas se fruncen no en desdén, sino en el reconocimiento de algo nuevo, algo sólido, algo que exige un ajuste en su propia interacción contigo. Este cambio no se limita a un solo ámbito. Se extiende como la tinta en el agua, diluyendo viejas percepciones y pintando un nuevo retrato de tu persona. En el ámbito laboral, tus colegas que quizás antes te interrumpían, o tus superiores que subestimaban tu capacidad para oponerte a peticiones irrazonables, de repente se encuentran con un hombre que no solo escucha, sino que también establece las condiciones de su colaboración, que defiende su tiempo y su energía con una convicción férrea. Verán que tu palabra tiene peso, que tú no es tan firme como tu sí, y que tu integridad es la armadura de tu reputación. Incluso aquellos que se presentaban como tus oponentes, aquellos que buscaban desestabilizarte o probar tus límites con una intensidad maliciosa, son los primeros en sentir el impacto más visceral de esta transformación. No se trata de que se rindan, sino de que su enfoque cambia radicalmente. Ya no te ven como un objetivo fácil, sino como un contendiente digno, un adversario cuyo respeto debe ser ganado, no simplemente exigido. La mirada en sus ojos dejará de ser de desprecio o condescendencia para ser reemplazada por una mezcla de cautela y un innegable reconocimiento de tu temple. Es el respeto del guerrero hacia otro guerrero, una comprensión tácita de que has elevado el nivel del juego, que has demostrado un valor y una resiliencia que antes permanecían ocultos, pero que ahora brillan con una intensidad deslumbrante. Han intentado empujar contra un roble y han descubierto que no cede. Solo se afianza más en la tierra. Esta es la verdadera esencia de tu valor inalienable. No es algo que se otorga o se quita a capricho de otros. Es un núcleo inquebrantable que resides en ti y que ahora has proyectado al mundo con la claridad de un faro. Tu postura firme no es arrogancia, sino la manifestación externa de una convicción interna, de una autodisciplina forjada en el crisol de la experiencia. La gente no te respeta por miedo, sino por la fuerza tranquila que emana de un hombre que se conoce a sí mismo y que vive en alineación con sus principios. Tu carácter se convierte en tu escudo y tu espada, y cada interacción es un reflejo de esa verdad profunda. Tu presencia se convierte en un ancla, un punto de referencia para la coherencia y la fortaleza. Y ahora te pregunto a ti, guerrero de la cotidianidad, ¿estás listo para sentir cómo esa reverberación de respeto transforma cada rincón de tu existencia? Cómo cada relación se redefinen bajo la luz de tu nueva autoridad y cómo el mundo comienza a tratarte con la dignidad que siempre mereciste. Esta reacción en cadena no es un evento pasajero, es la base de una nueva realidad para ti, una donde tu voz es escuchada, tus límites son respetados y tu presencia es valorada de una manera que antes solo podías soñar. Es el eco de tu propia grandeza resonando en el mundo. Y es justamente en este eco donde comienza la revelación más profunda
el desvelamiento de una verdad que pocos hombres se atreven a explorar con la valentía que requiere, la metafísica del hombre inquebrantable. No estamos hablando aquí de meras técnicas para ganar discusiones o imponer tu voluntad sobre los demás. Eso sería una comprensión superficial y efímera que te dejaría tan vacío como antes. Nos adentramos en algo mucho más trascendental, en la alquimia interna que transforma la incomodidad inherente a la confrontación en el crisol donde se forja tu carácter más puro, la esencia de un liderazgo que no se asienta en títulos o posiciones, sino que nace inalienablemente de tu propia existencia. Imagina por un momento que cada confrontación consciente, cada vez que eliges defender tu verdad, establecer un límite o cuestionar una injusticia, no es una batalla externa contra otra persona, sino una profunda redefinición de tu propio mapa interior, una declaración de principios ante el universo. Es como si estuvieras cincelando la estatua de tu ser más auténtico, retirando causas de complacencia que te sofocan, de miedo al juicio que te paraliza, de la necesidad de aprobación que te ha mantenido prisionero en una versión diluida y domesticada de ti mismo. Cada palabra pronunciada con convicción, cada postura firme, cada negativa decidida, es un golpe de cincel que revela la obra maestra que reside en tu interior, esa figura monolítica de autoridad, integridad y respeto que siempre supiste que podías ser. La metafísica de la que hablo reside en la comprensión ineludible de que el mundo exterior es un espejo, un vasto lienzo en el que se proyecta sin piedad tu estado interno. Si percibes tu entorno como hostil y si te sientes constantemente desafiado, ignorado o infravalorado, a menudo es porque internamente no has solidificado tu propio territorio, no has demarcado tus fronteras con la claridad de un guerrero que defiende su santuario. La confrontación consciente entonces se convierte en el acto supremo de establecer ese territorio interno, de declarar tu soberanía absoluta sobre tu mente, tus emociones, tus valores más sagrados y tu tiempo. Es decirte a ti mismo, en un susurro poderoso que resuena hasta los confines de tu alma y por extensión al universo entero. Aquí estoy, este es mi espacio inviolable, estos son mis principios inquebrantables, esta es mi verdad irrenunciable y son innegociables. Este proceso no es violento ni agresivo en su esencia más elevada. Muy por el contrario, es un acto de profunda autoafirmación y de construcción de la paz interior. Es la diferencia abismal entre ser un barco a la deriva, impulsado sin rumbo por los vientos caprichosos de las expectativas ajenas, y ser un faro inquebrantable, cuya luz guía su propio camino con propósito inquebrantable y proyecta seguridad a quienes lo rodean, inspirando confianza. ¿No es acaso el momento de reclamar ese poder que siempre ha habitado en ti, esperando ser despertado por la llama de tu propia convicción? ¿Cuántas veces has sentido esa punzada aguda de arrepentimiento, ese nudo helado en el estómago, por no haber dicho lo que debías decir, por no haber defendido lo que sabías que era correcto, solo por evitar una fricción momentánea que luego se transformó en una herida persistente y supurante en tu autoestima, carcomiendo tu paz interior día tras día? Esa herida es el lamento silencioso y autoimpuesto, es el precio más alto de la complacencia, el tributo invisible que pagas por rehuir la verdad de tu propio crecimiento y por negar tu potencial. Pero el hombre inquebrantable sabe que el verdadero respeto no se mendiga con súplicas ni se exige con arrogancia vacía, sino que se gana a través de la coherencia inquebrantable, a través de la valentía implacable de vivir alineado con sus valores más profundos, incluso y especialmente cuando eso implica desafiar la comodidad establecida, la opinión popular o la resistencia de otros. No se trata de buscar conflictos por el placer de la contienda, sino de abrazar la verdad de que en la vida las interacciones humanas son una danza constante y compleja entre límites y libertades, y tu papel es definir tu parte con una claridad prístina y una firmeza inamovible. Un ejemplo elocuente lo vemos en el líder auténtico que, ante una decisión impopular pero absolutamente necesaria para la integridad, la dirección o la supervivencia de su equipo y proyecto, no titubea ni un segundo. No se esconde cobardemente tras excusas banales ni delega la responsabilidad de la verdad. Él se erige con coraje, comunica la realidad con empatía pero sin concesiones diluidas, y asume el posible descontento momentáneo porque sabe con la certeza de su alma que a largo plazo está cimentando una cultura indestructible de respeto mutuo.
transparencia radical y resultados sostenibles. Este hombre ha internalizado que su autoridad genuina no emana de su posición jerárquica, sino de su carácter inexpugnable, de su inquebrantable capacidad para enfrentar la realidad más cruda sin titubeos ni ambigüedades, de ser el ancla inamovible cuando la tormenta arrecia y los demás vacilan. La metafísica de la confrontación consciente te enseña de manera contundente que al enfrentar una situación incómoda de manera proactiva, centrada y con intención, no solo resuelves un problema externo de forma eficiente, sino que también fortaleces una fibra interna vital que te hace más resistente. Es como el herrero maestro que, martillo en mano, golpea el metal incandescente una y otra vez con precisión. Cada golpe, cada fricción intensa, cada momento de calor extremo en la forja, no destruye el metal, sino que lo purifica de impurezas, lo moldea con propósito, lo endurece con sabiduría, hasta convertirlo en una espada inquebrantable, afilada y lista para cualquier desafío. Tú eres ese herrero y tu espíritu es ese metal precioso. Cada confrontación consciente es una forja divina. Este viaje te lleva mucho más allá de la mera autodisciplina superficial. Te catapulta, te eleva hacia la automaestría más profunda, donde no solo controlas tus impulsos reactivos, sino que defines activamente tu destino con cada elección. Te liberas por fin de las cadenas invisibles de la validación externa, de la prisión de la opinión ajena, y te eriges con majestad como el arquitecto supremo de tu propia existencia. Ya no eres una hoja frágil al viento caprichoso de las opiniones ajenas, sino un roble centenario, con raíces que se hunden hasta el corazón de la tierra. Y un tronco que se mantiene firme e inquebrantable ante cualquier tempestad que la vida te presente. La confrontación consciente se convierte en tu brújula interna más fiable, señalando el camino hacia una integridad innegociable, hacia un respeto ganado a pulso. Así, tu presencia se vuelve una fuerza magnética irresistible. Tu voz adquiere el peso inconfundible de la convicción genuina, y tu liderazgo, tanto sobre ti mismo como sobre los demás, se convierte en algo natural, ineludible y profundamente inspirador. Este es el verdadero poder que te espera, la promesa de una vida forjada en tu propia verdad inquebrantable. Hemos viajado juntos por los pasillos oscuros de la evasión y emergido en la claridad de la acción decisiva. La confrontación no es tu enemigo, sino el crisol donde se forja el acero de tu carácter, la prueba que distingue al hombre que se define hacia sí mismo del que permite que el mundo lo defina. Cada paso que des desde hoy, armado con el conocimiento que acabas de adquirir, será un testimonio de tu nueva fortaleza, una declaración silenciosa de tu valor. No regreses a las sombras, no permitas que la incertidumbre te domine. Tu potencial ilimitado aguarda ser liberado por completo. La transformación que buscas, esa que te eleva por encima de la media, comienza ahora, con cada decisión audaz, con cada verdad defendida. Pero la inmersión total, la maestría absoluta en este arte vital, está condensada en un recurso inigualable. Para desatar tu máximo potencial y dominar cada aspecto de esta disciplina, invierte en nuestro ebook hoy mismo. El enlace te espera en la descripción.